Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, el- de estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a estar haciendo el ejercicio número 7 del doctor de recursividad hecho por el doctor Ricardo Moreno Laverde. ¿Qué nos está pidiendo este programa? Nos pide hacer, nos piden hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero n no negativo y hay que validar que no sea negativo y mostrar la suma de sus factoriales de todos los números desde cero hasta n, así. Entonces, si nos dan 5n, entonces vamos a hacer la factorial de cero, la factorial de uno, la factorial así, así, de la factorial de todos y sumar todas sus factoriales. Entonces vamos a venir acá y vamos a explicar el código entonces. Lo que todo tenemos la función main y vamos a declarar la variable donde se va a guardar el dato ingresado por el usuario. Le pedimos el dato al usuario y acá vamos a ingresar una condicional, va a ser la condicional para saber si es un número positivo. Entonces, si num es mayor a cero o sea un número positivo, bueno, veamos primero el else. Si num es mayor a cero y esto da falso, o sea, por ejemplo, un número negativo o el mismo cero, va a entrar la función else. O sea, la parte de else va a decir en caso del número de ingreso, perdón. De hecho, espere, le agregamos algo acá aprovechando para que mejore la experiencia del usuario. Error. Ingrese un número positivo. Listo. Ahora sí. Que el número sea negativo, va a entrar al else y va a decir error, ingrese un número positivo y va a volver a ejecutar la función main. Entonces va a volver acá arriba, va a volver a declarar, ta, 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 ta. Y lo importante es que va a volver a pedir los datos. Entonces el usuario sí o sí tiene que ingresar un número entero positivo, que es lo que nos piden acá, un número entero no negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De hecho, pongámoslo acá, igual a cero, porque nos dicen que no sea negativo, pero cero no es ni positivo ni negativo, entonces podríamos enviarle cero. Entonces, acá ya garantizamos el error, que es lo que nos pedían acá validar. Validar esto, que no sea negativo. Y ahora sí, vamos a decir, si esto es cierto, o sea que si ingresa un número positivo, va a imprimir un entero y este entero va a ser la suma, va a llamar a la función sum con la variable num y un valor cero, que este cero ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, primero, esta función la vamos a explicar ahorita, pero primero vamos a esta. Entonces, la función sum. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, creamos la función para determinar la sumatoria y retornarla. Se puede realizar con solo un parámetro, pero nos interesaba que la sumatoria que sumara hasta el valor de x en vez de restar hasta cero. Ya les explico también por qué. Es decir, que num tenga que alcanzar a x para que a la hora de imprimir los números se sumaran y empezaran desde abajo, porque, espere, porque queríamos que imprimiera esto de acá. Entonces, claro, si solo usamos una condicional, empezaba a decir 120 más 24 más 6 más 2 más uno más uno. En cambio, de la forma que lo hicimos, dice uno más uno más 2 más 6 por orden. Entonces, volvemos acá. Aquí explicamos los parámetros. Entonces, x va a ser la variable que ingresará el usuario y será el punto de finalización de la recursividad. Y num va a ser la variable que se enviará a la función factorial, que también la explico ahora, que es exactamente igual a la que vimos en el ejercicio anterior, pero la vamos a volver a explicar. Además de ser usada para que la función retorne los factoriales. Ah, bueno, un ejemplo que no lo vimos. Acá nos dan factorial de 5, entonces vamos a usar 5. Esto es lo que yo les decía. En caso de que restara, en vez de sumar, que es lo que nos dice acá arriba, diría 120 más 24 más 6, ta, 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 ta. Pero como usamos este método, si nos dice el orden, nos hace el orden acá y nos queda perfecto. Entonces ya podemos entrar a la función como tal. Entonces, primero que todo, le estamos declarando la función que va a retornar un entero, se va a llamar sumatorio de sus dos parámetros.
Entonces vamos a crear una condicional para poder parar la recursiva y esta va a ser que si num es mayor o igual a x, recuerden que x es el valor que va a ingresar el usuario, que imprima el entero que es la factorial de num actualmente y ya que retorne factorial de num. Si no, imprimimos el valor de x acorde al diseño de pantalla. Entonces, pues ya les explico también. Y generamos la sumatoria recursiva. Entonces, esta función se divide en dos partes. Se dividen y estar imprimiendo este valor y estar guardando este valor. Entonces, constantemente la función está imprimiendo 1 y retornando el 1. Entonces, volvemos acá. Entonces, primero que todo nos dice return factorial de num más la función sumatoria, se llama sum, pero es la sumatoria de la misma variable x, pero le vamos a sumar 1 a la variable num, que va a ser de contador. Entonces, por ejemplo, si acá empezamos, acá le dijimos que tiene que llegar a 7. Entonces, lo que debe hacer el programa va a ser hacer que num llegue a 7 para poder parar. Entonces va a ser primero 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, hasta que sea 7. Cuando sea 7, entonces va a decir 7 es mayor o igual a 7. Sí, esto es verdadero. Entonces va a imprimir el mismo 7 y va a decir que es igual a lo que nos retorna esta factorial, porque estamos retornando factoriales, y nos va a retornar factorial de num. Esta factorial de num va a quedar acá, entonces va a ser, otra vez vuelvo al principio. Digamos, tomemos este ejemplo de acá abajo. Ingresamos 5, entonces va a tomar factorial de 5 más lo que nos retorne aquí, que nos va a retornar factorial de 4, factorial de 3, factorial de 2, factorial de 1 y factorial de 0. Y pues la función fac la vimos en el video anterior, pero pues la voy a volver a explicar, no perdemos tiempo. Que factorial lo que hace es tener un parámetro x que va a ser para generar y multiplicar los números. Y vamos a llegar, creamos la condicional para poder parar la recursividad, que va a parar cuando x va a parar cuando x deje de ser mayor a 0, o sea 0 o un número negativo. Y lo que nos da esta recursividad es multiplicar el valor actual de x por la instancia de memoria que nos dé, o sea, lo que nos retorne la instancia de memoria factorial de x menos 1. O sea que si teníamos 5, lo va a multiplicar por 4 y a su vez lo va a multiplicar por 3, por 2, por 1, hasta que llegue a 0, que ya empieza a cumplir esta condicional, deja de cumplir esta condicional y me va a retornar un 1. Entonces, como pueden ver, el ejemplo del programa es correcto. Y esta es una explicación larga por si no están acostumbrados a la recursividad, a los ciclos anidados y sobre todo con recursividad que es más complejo. Pero apenas empiecen a programarlo, se va acoplando y se empieza a entender mucho mejor la lógica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver.